Hola compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta capsulita les quiero platicar de ácidos y bases. ¿Por qué ácidos y bases? Hasta ahorita hemos estado hablando de principios activos y sustancias que son de naturaleza liposoluble. Pero ¿qué pasa cuando estas sustancias no son de naturaleza liposoluble? ¿Qué debemos de pensar? La mayoría de las sustancias que no son de naturaleza liposolubles caen en la categoría de ser ácidos y bases. ¿Qué son los ácidos? Los ácidos son sustancias que cuando los disolvemos, los dejamos en medio acuoso, tienen un sabor agrio, conducen la corriente eléctrica, también son electrolitos, enrojecen determinados pigmentos vegetales como la tintura de tornasol o decoloran el repollo morado. Cuando reaccionan con metales como el magnesio, el zinc, liberan hidrógeno gaseoso. Al reaccionar con bases forman sustancias de propiedades diferentes. ¿Sí? Bases, pero bases conjugadas. Muy bien. ¿Qué es una base? Las soluciones acuosas de bases se consideran que son, en cambio, sustancias que tienen un sabor amargo pero son jabonosas al tacto. También conducen la corriente eléctrica, también son electrolitos. Tornan el papel tornasol, algo muy parecido al papel pH, pero más antiguo, lo ponen de color azulito. Y al reaccionar con ácidos forman sustancias diferentes, como sales. Bien, entonces esos son ácidos y esas son bases. Pero recordando, ¿sí? ¿Qué ocurre? O sea, ahí se ocurre una reacción, ¿eh? entre los ácidos y las bases. ¿Eh? Lo que tenemos aquí, les muestro esta diapo, una de las teorías, la teoría de Arrhenius, ¿sí? En donde se considera que un ácido se disocia. Hagamos de cuenta, tenemos un ácido en solución acuosa que cuando se disocia va a proveer este tipo de especies. ¿Sí? Algunos le dicen hidronio, algunos le dicen hidrógeno, pero a mí me gusta decirle protón. ¿Sí? Estos son protoncitos. Y una sustancia de naturaleza iónica, que es una base conjugada. A fin de cuentas. Ejemplo, ¿qué tenemos como ejemplo? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico cuando se disocia va a proveer protones y iones cloruro. Por otro lado, según Arrhenius, las bases son aquellas que producen hidroxilos. La ecuación general tenemos una base que tiene n cantidad de hidroxilos que se va a disociar en esta especie de carga positiva y los hidroxilos. Ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se disocia en sodio, iones sodio y hidroxilos. Aquí debemos de hacer una aclaración. Estos ejemplos que nos está poniendo aquí Arrhenius son para ácidos y bases fuertes. ¿Sí? Los ácidos orgánicos y las bases orgánicas habitualmente son de naturaleza débil. ¿Sí? Los ácidos orgánicos casi siempre son ácidos débiles. ¿Por qué? Porque no se disocian completamente. ¿Sí? Acordémonos, hay que hacer esta distinción. Ácidos débiles no se disocian por completo. Las bases fuertes, perdón, débiles también, tampoco se disocian por completo. Muy bien. Ahora, existe otra teoría ácido-base. Esta teoría ácido-base nos está hablando de que para que se presente este fenómeno necesitamos un par de sustancias. Un ácido más una base siempre va a generar un ácido conjugado y una base conjugada. Siempre se generan pares. ¿Sí? Ok. Aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, ¿sí? Donde el agua del medio puede actuar como una base generando este ion hidronio. ¿Sí? Este ion hidronio va a tener como su par conjugado, esto es un ácido conjugado,
va a tener al ion fluoruro. Ahora, una base como el amoníaco, cuando reacciona con, en este caso estamos considerando, si bien vemos aquí y acá, es debido a que el agua tiene esa naturaleza anfipática. Esta naturaleza anfipática puede hacer que actúe tanto como ácido como base. Bien, entonces el amoníaco cuando reacciona con agua, ¿qué vamos a tener? El ion amonio. ¿Sí? Si se dan cuenta, tenemos una especie cargada positivamente y una especie cargada negativamente. ¿Sí? Muy bien, estas son las dos teorías que quiero que nos acordemos. Las teorías de Bronsted-Lowry y la de Arrhenius, porque la mayoría de los fármacos siguen estas reglas. Aquí les muestro un cuadrito en donde les muestro el ácido acetil salicílico en el panel superior y otro fármaco que es la meperidina. El ácido acetil salicílico, como su nombre lo dice, es un ácido, pero es un ácido débil. Esto significa que no se disocia completamente. La meperidina también es una base, pero es una base débil. Eso significa que no se disocia completamente. Muy bien. ¿Por qué es importante para el estudiante de farmacología conocer el concepto de acidez y basicidad? Debido a que tenemos diferentes pHs en diferentes compartimientos. El jugo gástrico habitualmente tiene un pH de 3. El plasma y el líquido extracelular tiene un pH de 7.4 y la orina tiene un pH variable. ¿Sí? Dependiendo, a veces comemos cosas ácidas, a veces comemos cosas alcalinas y va a variar. En este ejemplito tenemos un pH de 8. ¿Sí? Es importante porque dependiendo de su constante de disociación vamos a tener diferentes grados de ionización de nuestro fármaco. ¿Qué vemos aquí? Vean aquí, prestémosle atención a esta parte. Tenemos una barrita de un color, otra barrita de otro color. La barrita de color claro es el anión, o sea, se está disociado. Pero ¿qué pasa? Tenemos otro cachito acá abajo que es el que está sin disociar. Cuando lo cambiamos de compartimiento, el porcentaje del que está disociado al que está sin disociar va a cambiar. Si se dan cuenta, un ácido, ¿sí? Conforme aumentamos el pH, vamos a tener una mayor cantidad de fármaco disociado. Ahora, vámonos a las bases. Tenemos la base en jugo gástrico. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la base protonada. ¿A qué nos referimos la base protonada? Tenemos la base. ¿Qué pasa si le ponemos un ácido? Vamos a tener esto así. La base protonada. Es a lo que se refiere. Cuando ponemos una base en medio ácido va a tomar protones del ambiente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener una gran cantidad de base protonada a pHs bajos, o sea, pHs ácidos, las bases se van a protonar con mayor facilidad. ¿Sí? Conforme vamos aumentando el pH, se va a ir desprotonando, ¿sí? Hasta que tenemos un pH alto y ese pH alto nos va a decir que la mayoría de la base está sin protonar. O sea, cuando estamos hablando de la especie de ácidos aniónica, quiere decir que es hidrosoluble. Hidrosoluble. Pero si tenemos a la base protonada, eso quiere decir que también es hidrosoluble. Cuando tiene cargas, preferentemente se convierten en especies hidrosolubles. Muy bien. Vamos a ver si podemos poner pizarrón aquí. No me acuerdo cómo se pone el pizarrón. Creo que no podemos poner pizarrón. Muy bien, compañeros. Vamos a pararle aquí tantito y después continúo con mi explicación en otra capsulita. Muchas gracias.